Y a mí siempre eso es decir, cada vez que lo contemplo diría que me sobrecoge, o más que sobrecogerme, me sorprende, Juan, y es el hecho de que esas iglesias antiguas, para mí cuando estaba pequeño, el ver esas gárgolas, es decir, esas caras monstruosas, fijadas en la parte externa de las iglesias, en el atrio, pues adosadas a las paredes de las iglesias, ¿no? Adosadas a las paredes de las iglesias, a mí, eso para mí era incomprensible. Y pues conozco algunas iglesias, ya no es muy habitual, porque obviamente que hay iglesias que son de construcciones más modernas, pero cuando particularmente veía aquellas iglesias europeas, no porque haya estado en Europa, sino pues porque las veía en láminas y cosas por el estilo, esas gárgolas, decía, pero ¿por qué esa contradicción? Si se supone que la iglesia es un lugar aparentemente que puede servir para el arrobo místico, para la contemplación, para la paz interior, ¿cómo pueden entonces ubicar en sus afueras, pueden ubicar estos monstruos, cuando se asume que las caras, por lo menos las caras de esos monstruos, yo las asociaba siempre con los demonios? Tiempo después vine a entender que en efecto eran demonios, pero entendí también el por qué se daba el que las gárgolas fueran construidas en las afueras de las iglesias, en las paredes, encima de la puerta principal, de la puerta central, de la nave central, o por los costados. Y hay iglesias en Europa en las que abundan precisamente estas figuras. Y tiempo después vine a entenderlo, que tenía que ver, y siendo demonios tenían que ver con un orden medieval que era estricto, y era por el hecho, Juan, de que estos monstruos o estos demonios se asumían como que aquellos demonios que vinieran de afuera, al ver que allí estaban estos en las paredes, podían creer que simplemente esos monstruos daban la sensación de que la iglesia estaba llena de ellos y por lo tanto no había espacio para los que venían de fuera. Particularmente esto fue muy socorrido en las épocas de las pestes, ¿no, Juan? Bueno, eso empezó por ahí en el año 800, ¿no? De nuestra era, cuando aparecieron los primeros brotes de peste en Europa, por ahí por los lados de Austria. La gente corría desesperada a refugiarse en las iglesias, porque creían que allá, pues, con la ayuda de Dios se iba a conjurar la enfermedad y podían salvarse. Sin embargo, la situación no era así tan fácil, porque cada que se aglutinaban, ¿no?, se aglomeraban allá en la iglesia, pues lo que pasaba era que se contagiaban, ¿no? Los que estaban sanos resultaban con la peste por el contacto directo que tenían ahí con la otra gente que llegaba enferma. Ese era el verdadero problema. Entonces empezaron a creer que el problema era de los demonios, que se apoderaban de esa gente y que penetraban en las iglesias y los contaminaban, ¿no? Con la peste. Al fin y al cabo era una entidad totalmente desconocida. Ellos se hacían todos los remedios habidos y por haber, pero contra la peste bubónica ahí no hay nada que hacer. Entonces empezaron a llenar de gárgolas y de monstruos esos frontis los frontispicios de las catedrales, para indicarle a los demonios que eso ya estaba lleno de diablos, que ya estaba lleno de monstruos, que no había espacio para más, que ya se tenían que acomodar por ahí en las partes de afuera. Pero nada, la peste seguía su camino. Y ahí fue donde apareció un movimiento que se llamó el movimiento de los iconoclastas. Los iconoclastas, pues, son los destructores de imágenes. La gente ya furiosa porque las imágenes no les ayudaban a resolver el problema, que no les curaban la peste, entonces las destruían en una forma, digamos, agresiva y con rencor y con rabia, en medio de la desesperación.
a ver si les curaban la peste. ¿Por qué no les curaban la peste? Cuando curaban la peste, entonces, o mejor dicho, cuando pasaba la oleada de peste, pues había muerto mucha gente seguramente, ¿no? Pero los que quedaban sanos quedaban ya otra vez con toda la tranquilidad de que no volvía a aparecer la enfermedad. Eso era recurrente, la enfermedad llegaba y se iba. Entonces, los que estaban sanos, los que se habían salvado de la oleada de la peste, construían entonces una columna en donde trataban como de reparar el daño que habían causado y ponían un poco de imágenes también ahí, en un solo bloque las iban esculpiendo, y una cruz en la mitad generalmente. Eso fue lo que se llamó las Pestsäule, que quiere decir las columnas de la peste. Eran unas columnas de agradecimiento, una especie de ex voto, para dar gracias porque ya había pasado la oleada de la peste. Eso en Austria es digamos, un atractivo turístico muy interesante. Eso se puede ver por ahí en todas esas ciudades que están en la vía hacia Viena, la capital de Austria, especialmente en Graz, en Linz, en ciudades grandes. Ahí por el camino se encuentran las columnas de la peste. Pero mire, además de eso, Juan, además de las columnas de la peste, cuando aparecieron los templarios y de la mano de ellos tomó un auge extraordinario el arte gótico, pues el argot, que es el arte, es el arte para homenajear a Dios. Sí, es decir, para agradecer a Dios. Viene de Sí, que es Dios. Exactamente. Las catedrales construidas por ellos fueron en ese sentido supremamente ricas. Las llenaban de gárgolas. Y muchas de esas gárgolas también tenían otro sentido, y era un sentido eminentemente artístico, pero también cabalístico. Tenían mensajes entre líneas y todas estas cosas, que todo eso pues rodea a los templarios, les ha concedido como una aureola de misterio y de enigma a los templarios. De hecho, es uno de los temas más socorridos quienes quieren hablar de misterios y de enigmas. Los templarios es uno de los grandes enigmas de la historia, y las catedrales europeas todas están sembradas de ello. Pero es que además los templos tenían otra característica, y era que se convertían en unos territorios en extraterritorios, es decir, inmunes, de inmunidad, y por lo tanto las personas que tuvieran algún problema, en la medida en que lograran ganar el acceso a una iglesia, que pudieran entrar a ella e invocaran protección pronunciando la palabra santuario, ya entonces no los podían sacar de allí, no los podían matar, no los podían condenar, no los podían juzgar, absolutamente. Estaban en un territorio sagrado, y por lo tanto, si sagrado, era imposible que alguien pudiera tomar o pudiera ejecutar alguna acción contra ellos. Eso era válido también pensar, y por eso era que la gente corría hacia las iglesias para tratar de escapar de las pestes, porque siendo un lugar sagrado, se supone que las pestes producidas por demonios, que eran los demonios los que se posesionaban de la gente, pues lógicamente al ingresar en territorio sagrado no tenían ningún poder destructor sobre ellos. Pero usted lo ha dicho, simplemente cuando se dieron cuenta que eso no era así, que la peste antes causaba mayor perjuicio precisamente por las personas que se congregaban dentro de las iglesias, entonces vino ese movimiento. Pero es que mire, Juan, yo creo que dentro de todo eso, la gente, y a lo largo de la historia de la humanidad es una constante, la gente se ingenia la forma de poder neutralizar sus propios miedos en tiempos de crisis. De hecho, cuando ocurrió la gran peste, pues la que se conoce como la gran peste o la peste negra, que empezó en 1333 en China y llegó a Europa en 1347,
y entre 1347 y 1351 devastó la población hasta llegar a un extremo en el que los cronistas decían que acabó con 3/4 partes de los habitantes del planeta. Obviamente que para ellos planeta era un concepto circunscrito a la tierra que ellos conocían, Europa. Entonces, en aquella época se dice que la peste mató a 75 millones de personas, que en París, por ejemplo, se apilaban los cadáveres y hubo jornadas en que había 6.000 cadáveres en las calles. Italia también fue víctima y también perdió una gran cantidad de gente. Pero a lo que me quiero referir es al hecho de que precisamente por ese mismo miedo, regularmente se asume una postura ya más temeraria y osada. Bueno, si va a pasar, que pase, qué carajos. Y eso genera también como una especie de, yo creo que haciendo catarsis, una especie de catarsis de la gente, es decir, como una especie de purificación, pero purificación a través del buen humor, de la risa o cosas por el estilo. En aquella época, por ejemplo, Boccaccio escribió una de las obras más grandes de la literatura universal, el Decamerón, que es la compilación, o él reúne 10 historias de varias parejas que se asilan dentro de una casa por allá en el campo de huida de la peste y pasan un tiempo ahí y entonces comienzan a contar historias un poquito como parafraseando pues las 1001 noches, pero son historias todas muy pícaras con un gran ingrediente sexual y que en su momento causó furor, pero también despertó la ira de la misma iglesia, y eso ocurrió en la época de la peste, Juan. Bueno, pero devolvámonos un poco ahí, porque hay algo importante para decir. La iglesia, en sus comienzos, ¿no? Esa iglesia, primero que la que empezó pues con los cristianos primitivos, que fue una iglesia humilde, una iglesia de mucho compartir, estos cristianos, todos estos catecúmenos, pues toda esta gente que lo único que tenían era un pedazo de pan para compartir, o que el ágape, mejor dicho, ¿no? El concepto de reunión ágape para celebrar entre amigos lo que era la Eucaristía y dar gracias a Dios, persistió por mucho tiempo. Y cuando el cristianismo pues se volvió una religión imperial por obra de Constantino, de Teodosio y después de Carlomagno, se conservaron muchos aspectos que tenían que ver precisamente con la solidaridad y con la conmiseración, con la condescendencia hacia aquellos que estaban siendo perseguidos o que tenían problemas. Y a la iglesia se le debe, ¿no? Y en esto hay que ser justos, hay que hacer mucho reconocimiento, el que, por ejemplo, haya dictado los decretos de salvamento, de salvación. Ya era una ley establecida que todo barco tenía la obligación de recoger a los náufragos. Anteriormente no, anteriormente en esas confrontaciones, en las luchas que se daban en las guerras, el que caía al agua ese estaba perdido porque no lo recogían. Y fuera de eso enseñaron a comer a los bárbaros, ¿no? Los bárbaros comían como marranos. Esta gente les enseñó ciertas maneras, ciertos recatos, cierta frugalidad para que comieran como cristianos, ¿no? Porque ahí sí se puede utilizar exactamente el término, como cristiano. Y de ahí salió el famoso santuario, que era nada menos que el principio del derecho de asilo, que hoy en día se practica en todo el mundo, o se practicaba desgraciadamente, porque ese derecho de asilo pues está muy prostituido, ¿no? En toda parte. Sin embargo, en esa época... Te interrumpo un segundito para decirte lo siguiente, y es que ahora se conserva, pero en las embajadas, que se consideran
extraterritorialidad cualquier embajada de cualquier país en cualquier parte del mundo. Pero ese es un concepto que manejaban los griegos, desde los griegos mismos. Acuérdate que cuando Pausanias, que era ese líder espartano, que fue muy popular porque logró disque vencer a los persas, pero resulta que después empezó a correr el rumor de que había pactado con ellos para poder que estos lo asistieran y lo apoyaran para dominar a toda Grecia, hasta que se comprobó que en efecto así era. Acuérdate que él salió huyendo y se enclaustró en un templo, y entonces, en vista de que no podían sacarlo del templo, simplemente lapidaron el templo, es decir, taparon todas las entradas, taponaron todo y lo dejaron encerrado, y la primera en poner una piedra, la primera piedra la puso la mamá de él, la mamá de Pausanias, y taparon la iglesia para que no pudiera salir por ningún lado, y él murió allá adentro. Por traidor. Pero no, esto es distinto. No, yo cuando me refiero a esto es que él se refugió allá para que no le hicieran nada. Sí, claro. Que no le hicieran nada. Como no lo podían sacar. El templo era un sitio sagrado, pero esto era muy distinto, ¿no? Esto era simplemente defender a alguien que estaba siendo perseguido y prohibir terminantemente que dentro de la iglesia intentaran hacer alguna cosa contra él. Se crea pues ese famoso santuario en donde todo el que invocaba santuario inmediatamente. Es que eso duró hasta poco, hombre, eso duró. Estamos hablando, por ejemplo, de la época de las últimas guerras que se dieron en la segunda mitad del siglo pasado. Lo que pasaba, por ejemplo, con los que se escapaban de la Unión Soviética y llegaban a Occidente, que pasaban por esa frontera que había en Alemania. Allá inmediatamente los recogían y les daban el asilo necesario. Y de aquí de Sudamérica, recuerdo, pues, porque me tocó ver mucha gente que llegaba pidiendo asilo político porque había dictaduras en los países sudamericanos, ¿no? Estaba en Venezuela Juan Vicente Pérez Jiménez, ¿no? Ya más acá. Estamos hablando aquí de la segunda mitad, ¿no? Ya cercano. Estaba Pérez Jiménez, estaban las dictaduras argentinas, las dictaduras centroamericanas, con los Somoza, Trujillo y todos estos. Y entonces esta gente llegaba ya a los países europeos, lógicamente a los que más les gustaban, ¿no? Por ejemplo, Alemania y Francia, o Italia, y allá pedían el asilo y les daban el asilo político. ¿Cuál fue el problema? El problema es, como lo dijeron los alemanes, y desgraciadamente pues todo eso tiene un término, cuando dijeron Das Boot ist voll, se llenó el bote, y suspendieron el derecho de asilo, porque ya el que quiera ir a Alemania, anteriormente el que llegaba a esa frontera y lo iba a parar la policía porque no tenía pasaporte, no tenía papeles o cualquier cosa, gritaba ¡asil! Inmediatamente paraban todo, se paraba todo proceso que fuera contra ese individuo y se lo llevaban inmediatamente para un centro en donde lo mantenían ahí, ¿no? De cuenta de ellos. Eso era hasta un negocio, ¿no? Hacer un negocio muy bueno, ir uno y pararse allá en una frontera de esas y gritar asil, y de una vez ya estaba de cuenta del Estado que lo recogiera. Ya hoy no ocurre eso, ¿no? Ya, mire usted, por ejemplo, lo que pasó cuando Castro permitió que salieran todos estos Marielitos y toda esta gente para Estados Unidos, que abarrotaron la embajada de los Estados Unidos, y entonces tuvieron que los gringos meter tropa para impedir que la gente entrara a la embajada, y tuvieron que también aplicar medidas drásticas para impedir que los que se iban en barcos, en cualquier carcamal, salían de ahí para los Estados Unidos a acomodarse allá. Otro hecho que me parecía a mí desastroso, pues por decirlo menos, fue lo que pasó en Vietnam, cuando las fuerzas de Vietnam del Norte empezaron a ganar la guerra y a ganar el territorio de Vietnam, y fueron acorralando a los vietnamitas del sur, que estaban siendo ayudados por los americanos. Entonces toda esta gente salió corriendo hacia la embajada americana para que lo sacaran de allá.
eso fue algo impresionante, eso yo no había visto una cosa igual, algo, esa gente como en su desesperación se le tiraba a los helicópteros, hombre, y salían colgados de ahí, salían colgados, pero pues el que aguantaba, ¿no? Porque el que no se aguantaba la vibración no se soltaba y se caía y se mataba. Algo terrible, algo verdaderamente, como le digo, conmovedor, ver la desesperación de esa gente por salir de Saigón, que era la capital sitiada que tenían los vietnamitas del norte. Ahí el asilo, eso no sirvió para nada, pues eso no hay tal asilo ni hay tal nada, sino que, como dicen por ahí, o como decían en mi tierra, en tiempo de guerra no se oye misa. Pues hombre, pero mire que, Juan, que esa es una característica del ser humano, y es que en épocas en las que hay crisis se dan dos situaciones: o el individuo adquiere una calma que sorprende, de esas calmas que rayan, que uno diría serenidad, pero no es serenidad, sino que a la hora de la verdad es como una indiferencia, una apatía, que le importa un bledo lo que ocurra, simple y llanamente. O aparece un pánico, un miedo cerval, que hace que el individuo corra en desbandada para tratar de salvarle el pellejo, o en un momento determinado también, por físico pánico, termine atacando a todos los demás simplemente por tratar de encontrar una posibilidad de salvación. Y eso es ha sido como una constante en la historia, porque es que el ser humano, que es un animal gregario por excelencia, obviamente que tiende a protegerse dentro del grupo, y esto tiene que ver también con las diferencias que existen entre el hombre y los animales de otras especies. Hay especies, los felinos tienen unos dientes muy agudos para defenderse y tienen garras. Las águilas tienen garras y tienen una visión supremamente aguda. Las serpientes tienen veneno. Los osos tienen garras y su corpulencia les ayuda. En fin, y aquellos que no tienen ninguno de estas herramientas para defenderse, por lo menos tienen la posibilidad de camuflarse y adquieren colores diferentes dependiendo de las necesidades, se camuflan en cualquier parte. En estos días estaba viendo cómo hay un pulpo, Juan, es un experimento muy interesante, lo vi en un canal internacional, de llegar al punto, Juan, al punto de que ponen en el fondo del estanque donde tienen el calamar, porque es un pulpo grandecito, entre otras cosas se dice que es de los animales más inteligentes de la creación, del pulpo. Y entonces sobre el piso ponen un ajedrez, y como reducen el cubículo, prácticamente el asiento del estanque es todo es ajedrezado. Hombre, pues el pulpo adquiere los colores del ajedrez. Los colores, perdón, del ajedrez no, del tablero de ajedrez, el color de los escaques, negro y blanco. Y se camufla ahí. Entonces, si los animales no pueden defenderse de otra manera, por lo menos saben disimularse entre el entorno en el que se desenvuelven. Pero el ser humano no. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano, por eso se inventó las armas, por eso trató de compensar las carencias que tenía, trató de compensarlas con herramientas que él creó, pero en momentos de desvalidez sucede como Juan con ¿cómo es que se llama, hombre? Vea, hombre, se me olvida la palabra para eso, hombre. Los bancos de peces, que los bancos de peces van adquiriendo un movimiento uniforme y sincronizado que todavía es motivo de estudio porque no se puede entender realmente cómo funciona, y esa sincronización entre los movimientos de todos en la misma dirección, que van cambiando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que se vuelven una bola, que adquieren una figura oblonga,
y que no se estorban entre sí, sino que van de una manera perfectamente sincronizada. Ahora los etólogos dicen que simplemente lo que hacen es reunirse, porque al ver un banco o un cardumen tan grande, simplemente los depredadores lo ven como uno solo, y lo ven demasiado grande como para atacarlo. Y yo creo que eso es un poquito lo que hace el ser humano, tratar de camuflarse en el grupo para poder defenderse. Debe ser, supongo yo, una condición natural de abrigo y de protección. Simple y llanamente, supongo yo que así debe funcionar, porque ante la desvalidez, porque distinto es un individuo con un arma a una masa de personas sin una aguja para defenderse, en un momento de miedo y de crisis, o ante un peligro inminente. No, la naturaleza tiene muchos recursos, inclusive pues nos aventajan en una forma maravillosa, porque nunca podría llegar el hombre a tener un camuflaje como el que tiene estos animales, que se mimetizan con el color del ambiente y llegan a tomar la forma exacta del terreno que pisan o del árbol en el que están acomodados, ¿no? Usted conoce. No, yo tengo ahí, ese está muy bueno, ese se lo recomiendo. ¿Usted ha visto el insecto rama, por ejemplo? No lo vas a recomendar si lo hicimos entre José y yo. Yo a vos no te creo, hombre, pues, no, pero de todas maneras, pues, si te le querés pegar a José, pégátele. El quinto quedó muy bueno. Y entonces, acordate del insecto vara, el insecto rama, mejor dicho, que es una rama seca completamente y forma parte del brazo del árbol al que está adherido, o el insecto hoja, o el que usted quiera, ¿no? Eso adquieren una capacidad de mimetismo que lo dejan a uno sorprendido, ¿no? Ni la misma cámara los puede detectar. Pero volviendo a lo que usted plantea, pensemos, por ejemplo, perdón, que me cogió la rinitis. Volvamos a eso que usted planteó ahora y pensemos en la tragedia del Titanic. La tragedia del Titanic. Allá se vio la grandeza y lo sublime que puede llegar a ser el espíritu humano. Y la mezquindad. El corazón humano, y también la abyección y la miseria, llevada hasta sus máximas representaciones o hasta sus máximas expresiones. Por ejemplo, cuando se da la orden de que suban a los botes salvavidas, porque la tragedia del Titanic tiene mucho que ver con la falta de providencia, la falta de previsión para que tuvieran botes suficientes para 1.500 pasajeros, o yo no sé cuánto. 65. Imagínese usted, eso no es nada. Entonces, cuando dan la orden de que subieran únicamente mujeres, ancianos y niños, de pronto aparece un tipo con un abrigo de mujer sentado en medio de los ancianos, pues, y de los que tenían el derecho al bote, y resulta que era uno de los directivos de la empresa Titanic, de los que habían construido el barco y de los que iban ahí en el viaje inaugural del Titanic. ¿Y sabes quién era? ¿Realmente sabes quién era? El mismo que dijo que el Titanic era... No lo hundía ni Dios. No lo hundía ni Dios. Era insumergible. Fue exactamente ese directivo el que se camufló. Bueno, uno que va a saber, hombre, que puede pensar. Es decir, qué sentimientos encontrados corren por la mente, por el corazón de alguien que está en una situación de esas, ¿no? Ese miedo a la muerte tan terrible. El caso de los que se emborrachaban, ¿no? Ahí había un mesero muy folclórico que se tomó todo el whisky que había, tomó los licores finos que había pues allá en el bar, y amarró 2 sillas y las tiró al agua
para aferrarse a ellas. No sé qué suerte correría, pues, porque esa crónica es muy larga, es una crónica muy extensa y cada caso, digamos, en particular representa una historia diferente. Pero entonces sí se notaron las manifestaciones maravillosas de solidaridad, de desprecio por la vida y de deseo de que el mayor número de personas se salvaran, arriesgando o entregando, ofrendando la misma vida de los que estaban en eso. Los que estaban tocando en la orquesta, por ejemplo, querían mantener el ánimo y querían mantener digamos la sensación de que el barco se iba a salvar, o de que el barco se iba a sostener o iba a soportar el choque que había sufrido. Y el barco parando ya ese se fue de popa, ¿no es cierto? Sí, la popa se hundió primero. No, la popa fue la que se levantó, la proa fue la que se hundió primero. ¿Seguro? Él se partió y la proa se hundió y la popa se levantó, que se ve la propela. Sí. Las fotos más impresionantes sobre el Titanic, que se ve la propela, o sea, esa hélice tan grande, esa gigantesca. Uh-huh. Bueno, de todas maneras los músicos ahí tocando hasta que se chorrearon, pues el agua en la rodilla, ya aguantaba más, ¿no? Los que estaban jugando en el salón de juego, ¿no? Que con el agua en las rodillas y ahí jugando y cazando, ¿no? Y Lord y Lady Astor sentados en la sala de fumadores, ambos con una copa de coñac brindando, y se quedaron ahí sentados juntos, se hundieron. Bonito. Y la orquesta, en la película inclusive recrean esto, que aparecen los músicos con el agua casi sobre la rodilla, en la pantorrilla, y cuando terminan la última pieza que tocan, se saludan entre ellos con esa flema inglesa y le dicen uno al otro: don Juan Manuel, ha sido un placer tocar con usted. Ha sido un y eso honor. para abajo. Y eso para abajo, sí señor. Qué cosa tan terrible, hombre, ¿no? Impresionante. Eso, le digo... Contrasta esa serenidad con esa... bueno, lo que dijiste ahora es muy válido. Lo que uno puede pensar cobardía, pero es que en medio de esas circunstancias, yo creo que le pasa a uno por la mente disfrazarse de mujer también, como ocurrió con ese señor. ¿Quién sabe? ¿Qué puede ocurrir en un momento de suprema crisis, en un momento de no retorno, ¿no? Porque cuando se llega el momento de no retorno, ya no sabe uno qué va a pasar. Los mismos animales también pueden entrar en crisis, ¿no? Y adquirir lo que llaman la catatonia, es decir, el estado de inmovilidad en donde ya no reaccionan para nada. Mire, Conrad Lorenz escribe algo sobre eso, y particularmente se refiere al ñu. El ñu es un animal muy nervioso, supremamente nervioso y supremamente huidizo. Y resulta que el ñu, cuando se ve atacado, particularmente por las hienas o por una manada de leonas, pues lógicamente que él tiene el recurso de correr, además porque tiene una velocidad impresionante. Pero sin embargo, parece que las leonas y las hienas ya conocen el truquito, y el truco consiste en el caso de las hienas, lanzar esa risotada. Yo no recuerdo cómo es que se llama el sonido que emiten las hienas, pero que es como una especie de risa, y ensordecedora apabullan al pobre animal a punta de gritos, por decirlo de alguna manera, o las leonas a punta de rugidos, y él queda paralizado, se entrega mansamente a quienes lo van a matar, no se mueve, no es capaz de moverse. ¿Usted sabía que eso también pasa con las ardillas? Sí. Los que cogen ardillas. Uh-huh. La ven subiendo por el palo y le gritan, y ahí se queda quietecita, se queda quieta. Uh-huh. O sea, son muy sensibles al ruido, digamos, al grito, o al aullido, lo que sea.
Pero bueno, esos son muchos comportamientos que parecen ser común con los hombres y los animales. Sin embargo, hay algo que a mí me parece que sí marca la diferencia, y es cuando hay cachorros. Cuando hay cachorros o cuando hay hijos, entonces el animal saca fuerzas de donde no puede para tratar de defenderlos. Y lo mismo pasa en el hombre, ¿no? En el hombre, mire, ahora que estuvimos observando esas tomas tan impresionantes del temblor, del terremoto de Haití, vimos cómo dentro de un orfanato estaban unas monjas con unos niños o unas niñas, y empieza a derrumbarse ese edificio y todas corren a tapar a los niños. Sin dudar. Sin dudar un momento, no, de una vez corren y tapan. Así que un movimiento mecánico. Sí, a tapar a los niños. Creo que eso marca una diferencia muy grande, y es la fortaleza que tiene o la fortaleza que es capaz de sacar el ser humano y el mismo animal cuando le atacan a sus cachorros o cuando le atacan a un ser querido, a algo que es muy importante. Fíjese usted, por ejemplo, ahora que mencionamos la tragedia del Titanic, cómo este muchacho lo que le interesa es acomodar a su amor, al amor. Estamos hablando de la versión cinematográfica, la de Leonardo DiCaprio. Bien representado, ¿no? Yo Sí, le creo sí, a sí. eso, ¿no? Yo Sí, creo sí, que esa sí. reconstrucción es maravillosa. Y se pudieron dar, no solamente ese caso, sino muchísimos casos de esos dentro sí, de ese claro, en donde alguien más bien le cede una tabla a la persona, al ser querido, y hace que se acomode ahí, y él más bien se hunde en las aguas del Mar del Norte, porque es que en el Mar del Norte mata es el frío, ¿no? Yo no había visto una cosa más fría que eso, hombre. Es impresionante. Imagínate que yo una vez, nosotros hicimos un crucero por el Mar del Norte, y un marino se puso a lavar un uniforme, lo extendió ahí sobre la cubierta, y él lo sacaba agua de un balde y untada de jabón, ¿no? Agua jabonosa para sacarle pues la mugre, y de pronto le tiró un baldado de agua para jugarlo. Pues no corrió el agua. Se cristalizó ahí mismo quedó en una plancha de hielo. Es que se dice que a los 4 minutos de estar expuesto a esa temperatura bajo cero, la hipotermia, y ya está muerto. Y ese pobre muchacho a eso sí que les tocó tragar agua, porque eran 4.000 metros de profundidad. Oh, terrible, hombre, por Dios, el Mar del Norte eso es azaroso. Y sobre todo que es además impredecible. Absolutamente sí, impredecible. claro, se ha visto que ese canal cuando no quiere dejar pasar a nadie, no lo deja pasar, ¿no? No pasa. Así es. Así es. Pero es muy interesante ver eso, pues, como le digo, y estamos haciendo memoria aquí de las grandes tragedias y cómo esas tragedias despiertan una solidaridad universal que a mí personalmente esas cosas me conmueven porque me devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, a los tailandeses recogiendo plata con elefantes, ¿no? E ingeniándoselas, ¿no? De una manera bastante inteligente para que los turistas y los habitantes de Tailandia pongan su limosna, su óvulo, ¿no? Su aporte para llevarle a los de Haití. Pues hombre, uno dice, el ser humano todavía es sensible, ¿no? El ser humano todavía es capaz de entregarse, de renunciar y de hacer muchas cosas por aquellos que están en desgracia. Yo creo que ahí es donde se ve la verdadera estatura del individuo. Ahora, perdón Juan, es muy probable que en unas circunstancias actúe de una manera y en circunstancias similares en otra ocasión actúe totalmente diferente. Es decir, que en una pueda tener una actitud altruista, valiente, temeraria para salvar a alguien,
y en otra circunstancia similar se acobarde totalmente. Y ahí la naturaleza del hombre, lo impredecible que puede ser. Me acuerdo de Boabdil, ¿no? Boabdil el chico. Sí, el pequeño. Uh-huh. Pues era un cobarde, indudablemente, y cuando pierde la plaza allá en Granada, uh-huh, la mamá, que me imagino que era una mujer de mucho carácter, ¿no? Siempre las madres, usted sabe, le decía: llora como mujer lo que no fuiste capaz de defender como hombre. Uh-huh. Así es, señor, así es. Y por eso, cuando vivimos etapas de crisis, de dificultad, la gente se atemoriza, ¿no? La gente tiene miedo al principio, pero llega un momento en que la gente ya no aguanta más y se levanta, y producen esos levantamientos populares que son verdaderamente impresionantes, ¿no? Porque incontenibles. No, eso no lo para no contiene nadie. Eso no lo para nadie. Eso no lo contiene nadie. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en esos levantamientos como el que se presentó en Italia cuando los italianos se dieron cuenta de que los habían engañado, ¿no? Que habían caído en las fauces de un tipo como Mussolini, y cuando se los llevaron allá, de todas maneras lo mataron, pues, ¿no? Porque eso sí no se escapaba de esa ejecución. En Milán. Y lo ejecutaron sumariamente, no nada de bobadas, ¿no? De una vez ahí el grupo de resistencia que lo cogió y camine, cuadre, se puede saber, hermano, que le vamos a dar el bala. El único que les pidió, dijo: no me dañen el rostro. Pero de nada le valió, porque cuando lo llevaron a Milán y lo cuelgan de los pies, yo no he visto un oprobio más terrible que ese hombre. Hay una foto muy famosa de él, cuando se le baja la cabeza falda abajo con Clara Petacci, su amante, y la falda de ella también se viene abajo, y entonces queda en calzoneta. Sí. Todo el que estaba ahí en ese tumulto tan grande, porque es que esa plaza estaba, pues hasta las cachas, hombre, eso estaba atiborrado. Él pretendía huir en un tren, disfrazado de sargento. Disfrazado de soldado alemán, sí, de los que iban para Suiza. Exactamente. Imagínese usted el cinismo, hombre, por Dios, ¿no? Salir para un país neutral con la plata, ¿no? Porque Suiza, pues, para guardar plata es muy bueno, ¿no? Ese país para guardar plata sí se las lleva. Por ¿no? eso siempre es neutral. Porque le guarda la plata a todo el mundo. Claro, que la platica que venga de donde venga. Uh-huh. Entonces, hombre, cuando los cuelgan ahí, todos los que estaban en esa plaza, cada uno tenía que hacerle un oprobio, una cortada, escupirlo, pegarle una patada. Lo que menos le hicieron fue escupirlos. Sí. Puñaladas, patadas. Lo que usted quiera. Sí, así es. Eso fue terrible, hombre, por Dios. Esas reacciones. Es el mismo fenómeno de masas que busca protección, pero que también se desborda y es capaz también de cosas inimaginables. De destruir lo que sea. Pero regularmente, Juan, en función de su supervivencia. Y es que yo creo que aquí aflora también, y creo que es el motor de todo esto. Ayer estábamos hablando del horóscopo y mencionábamos cómo muchos no daban un paso sin consultar a su augur de cabecera o el que lee el tarot. Pero resulta que todo esto tiene que ver con ese miedo que tiene el hombre, particularmente a la muerte. Es que yo creo que se habla de tres miedos primordiales. El miedo al daño físico, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder algo, el miedo a perder, el miedo a perder, el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, el miedo al daño físico. Pues bueno, el miedo a la muerte
tiene que ver con el daño físico. El daño físico siempre, de alguna manera, conlleva la idea de muerte. Entonces son como pulsiones que están presentes, y el hombre en circunstancias de estas regularmente teme particularmente, yo creo que ese es el fenómeno, y de ahí se derivan muchas otras cosas, pero lo primero que teme es a la muerte, es un temor natural. Mire, Néstor, aquí nos llega un correo bien interesante, es de Brian Alexander Duque Guzmán. Dice: hola, quiero decirles que me encanta su programa, soy Brian, un saludo desde Medellín. Hombre, sería bueno que mostraran videos e imágenes del tema durante el programa. Yo les paso un video de YouTube para que ustedes lo compartan con los nochevidentes. Es sobre lo asombroso de los animales. Lo que yo no sé es cómo Hasta ahí llegamos, Brian, ¿oíste? Porque mis conocimientos de estos alicángaros llegan hasta ahí, hasta leer el mensaje, ¿oíste? De todas maneras, es muy sugestivo lo que nos has dicho, y seguramente que vale la pena tenerlo en cuenta para cualquier evento, ¿no? ¿Sabes cuál es el otro miedo? Brian, muchísimas gracias. El otro miedo, el miedo a los animales. Todos estos miedos tienen que ver con la muerte, excepto aquel del que estabas hablando, del miedo a la pérdida o el miedo a la separación. Pero los otros tienen que ver siempre con muerte: el miedo al daño físico, el miedo a los animales. Todo eso es muerte, todo eso es muerte. Todo tiene que ver con muerte. Una pérdida es un duelo, ¿no? Eso produce lo mismo, ¿no? Cuando un ser querido se va, se nos pierde, todo eso es algo así como si muriera, realmente. Es algo terrible, pero desgraciadamente eso puede causar un efecto negativo, un efecto desastroso en aquella persona que sufre la pérdida. Pero volviendo a este tema, Néstor, de la tragedia, de lo que es la situación grave, la situación de crisis, en donde el hombre ya no le queda más remedio que enfrentar el final total, ¿no? Que es la muerte. Entonces, pues hay muchas actitudes, sí. No, pero cuando ya, lo que dijiste ahora me parece muy puesto en su sitio, cuando ya es inexorable, y a mí me llamaba la atención, porque justamente en un día como hoy, en 1791, sí, creo que fue 1791, en un día como hoy, fue ejecutado Luis XVI, y se dice que él tenía un pánico impresionante, por lo que le podía suceder. Pero sin embargo, cuando ya se vio ante la encrucijada de que ya había perdido el año, como dicen los muchachos ahora, tuvo un asomo de valentía, pues, y de serenidad y de altivez frente a esa circunstancia. Y mira que regularmente eso es lo que ha ocurrido. Uno ve que, sobre todo cuando esculquen la historia, todos aquellos que fueron ejecutados, por muy cobardes que fueran, en el último momento, cuando se vieron enfrentados a ese paso crucial e inexorable que es la muerte, ineluctable, simplemente se crecieron ante las circunstancias. Y es apenas lógico, pues, si ya no hay nada más que hacer, si ya definitivamente, mírelo por donde lo mire, vamos a perder la vida, pues entonces por lo menos una actitud digna. Y recuerdo aquella historia del indio, ¿cómo es? El indio que lo estaban persiguiendo y lo acorralaron, ¿y qué? No, el indio lo iban a matar. Ese lo estaban persiguiendo, era para darle chicharrón, pues no se iba a escapar. Vea, hombre, aquí está el video, ¿no? Carlos, hombre, Carlos es extraordinario, hombre. Sí. Aquí está el video. Lo vamos a mostrar. Mostrémoslo, pues. Métalo ahí, verá. A ver. De lo que hacen los animales, vea. Vamos a ver. Pero hay que darle movimiento, ¿no? Vamos a ver. A ver.
perrito. When they make the next Mission Impossible, I think we found a new code. Traduzca cuadro. La próxima misión imposible, vea. De ese perro, vea. Ah, ya llegó. Claro. Se las ingenia para solucionar el problema. Pero lo bueno es que está ahí con el cuervo, ¿no? O con el arrendajo, eso es como un arrendajo. Sí. Goes and gets himself a loaf of bread. Ajá. A conseguir una hogaza de pan. Goes back to the dock. Y vuelve donde el perro. And catches himself some fish. Y se agarra por ahí derecho un pescado, vea. ¿Cómo le parece? Pone ese pedazo de pan de carnada. Para agarrar el pescado. Tremendo. Ah, increíble, ¿no? Sí, claro. Bueno, Es una mofeta. ¿será una mofeta? No, parece más bien una... Ah, sí, señor, una mofeta. Está tratando de salir de ahí. Y mire cómo cuadra el palo para poder subirse. Sí, señor, puso la escalera. Muy bien. Sí, sí, es una mofeta. To Muggsy, water dishes are so 5 minutes ago. Bueno, vea. Eso es todo. Es increíble, ¿no? Maravilloso, hombre. Bueno. Sí. Y eso Hombre, es muchas precisamente... gracias a Brian, ¿no? Salí tranquilo, Muy amable. Carlos, no te preocupes. Antes, gracias, hombre. Gracias, Carlos. Extraordinario. Hombre, mostremos lo que está haciendo Carlos, hombre. Vámonos ahí. A ver, ¿dónde se ve Carlos? Ahí está atrás de Juan, vea. Véalo, ahí está, vea. Sí, señor. Y Juan, te vi como con 3 manos, hombre. No sabía que vos tenías 3 manos. Yo soy la diosa Shiva. Sí. Sí, No, sí. Cali. Ah, Cali. Cali es Claro. la que tiene 4 brazos. Sí. Sí. Exacto. Salga tranquilo, padre. Muy amable, Ya, Carlos, hombre, Carlitos, hombre, muy y amable, usted para muchas ayudarlo ahí, gracias. ese es el que, Ya, el ese que es nos el salva héroe siempre. ahí Gracias, de la Carlitos. jornada. No, mire, Los animales son muy ingeniosos para solucionar los problemas que pero tienen. lo interesante es ver ese sentido de la solidaridad, ¿no? Porque en realidad ahí el perro lo que quería era conseguirle comida al otro animal, al otro cuervo. No sé qué es, parece un cuervo. Y el otro, pues, la forma como se la rebusca para conseguir agua o para salir de allá de ese pozo en donde se encontraban. Mire, en esto, en esas épocas o en esos momentos de crisis terrible, estábamos hablando de un indio al que lo estaban persiguiendo para matarlo. Cuando llegó a un precipicio, ni modo de tirarse por ahí, pero había un árbol y se subió al árbol. Lo venían persiguiendo con perros y con de todo. Pero ya en el árbol, el tipo estaba muy bien apuntalado. Hemos dicho, atrapado sin salida, como el título de la película de Jack Nicholson. Pero no lo podían bajar de allá. Estaba quedando como muy difícil, ¿no? Se trepó en un árbol y allá estaba protegido. Entonces abajo le ladraban los perros y lo esperaban los que lo estaban cazando, y de pronto él miró hacia arriba y vio un fruto reluciente, oiga, uno de esos provocativos, y entonces estiró la mano y se puso a comerse eso. Y listo. Creo que eso es la mejor. Hay otro de esos aspectos que a mí me impresionan es la muerte de Sócrates. La muerte de Sócrates, muy digna, hombre. Uy, demasiado digna. Increíble. Demasiado digna. Cuando en primer lugar entra Antipa, su esposa, que cuentan que era muy mal genio y era más cantaletosa que un berraco. Inclusive cuentan una anécdota, y es que en alguna oportunidad ella se agarró a echar cantaleta, y échale cantaleta, y bla 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 bla, y bla 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 bla, y Sócrates soportando estoicamente, calladito. Cuando ella elevó el tono de la voz y dele, él simplemente salió y se sentó en el vano de la puerta.
Pues ella, como que era un segundo piso, subió una jarrada de agua y ¡fin! Se le echó cuando vio que no le paraba bolas. Y él solamente dijo, hombre, después de tanto trueno ya era justo que lloviera. Así simplemente. Bueno. Ahí es el talante de él. Y entró Jantipa y se puso, ahí le dijo, se puso a llorar. Entonces le dijo, no, pero ¿por qué vas a llorar? Dice, porque te van a matar injustamente. Y entonces él dijo, entonces preferirías que me mataran justamente. Y en una de esas, Ese era Sócrates. sí, Crito, ese era Sócrates. Crito y otros empezaron a llorar. Y él les dijo, pero dejen de llorar, hombre, que por eso fue que mandé a salir las mujeres de aquí, para que no lloraran, hombre, que van a llorar. Y cuando el verdugo se le arrimó y le dijo, vea, aquí está la pócima, le dijo, ¿qué debo hacer? Dice, no, tómatela y paséate por la habitación. Cuando sientas que empiecen a adormecerte, que empiecen a adormecerse las piernas, recuéstate. El adormecimiento va a ir subiendo y esa es la señal de que se está aproximando tu hora. Se tomó la pócima, empezó a pasearse, luego se acostó en el diván. Cuando empezaron a adormecérsele las piernas, ahí se quedó quieto. Y lo último que dijo fue, llamó a uno de sus discípulos, no sé a cuál, Crito tal vez, recuerda que le debemos un gallo a quién, hombre, ayúdame, hombre. A Eucalipto. No, le debemos un gallo a Crotona, a Crotona, a cualquiera de esos. Sí. En todo caso terminaba en os, ¿no? Y págale el gallo y listo, chao. Sí. Chao, y se acabó el cuento. Pero fue una postura demasiado valiente y digna. El caso de Mata-Hari, cuando Mata-Hari la iban a matar, hace mucho rato ya no se vestía de manera pues provocativa y sugestiva, se vistió como para la ejecución y se paró al frente del pelotón de fusilamiento. Y dicen que lo hizo con una dignidad y una altivez que varios de los soldados que debían dispararle se marearon. No quisieron. Eso puede ocurrir. Sí. Entonces yo creo que ante las crisis hay dos tipos de personas. Acuérdate de la definición que nos daba alguna vez nuestra dilecta y entrañable amiga Amparo Ochoa, la profesora ya pensionada de la Universidad de Antioquia. Una gran amiga. La definición que nos daba, ¿no? Que el mundo se divide en dos tipos de personas. Los que lloran y los que venden pañuelos. Y esa es la actitud frente a la crisis. Están los que lloran y están los que venden pañuelos. Sí, señor. Exactamente, eso es. Pues hay un tango, ¿no? Hay un tango que se llama Como abrazaba un rencor, que es la muerte de un malevo, ¿no? De un tipo malo. Pero hay que ver cómo afronta ese tipo la muerte, ¿no? Él dice... Ese trance. Me le entrego mansamente, porque él habla después de que la muerte está molando ya su guadaña para caerle encima, y empieza a recorrer su vida. La descarretadora que decía Carrasquilla. Carrasquilla. Entonces empieza a recorrer su vida rea, ¿no? Su vida accidentada, ¿no? De maldades y de cosas, ¿no? Y de pronto habla de una infancia sin juguetes, un pasado sin amor, es decir, una vida desgraciada en el sentido de la palabra. Pero cuando le llega la muerte, dice, me le entrego mansamente, como me entregué al botón, como me le entregué al policía. O sea, yo no sé si era que lo iban a fusilar o qué, pero de todas maneras, cuando él ya ve que la muerte está encima, dice, me le entrego mansamente, como me entregué al botón. Mira, hombre, estaba viendo, no sé si viste ese informe en televisión ayer, en el que los bomberos neoyorquinos, los mismos que estuvieron en el 11 de septiembre rescatando a sus compañeros, rescatan a un niño de 8 años después de una labor paciente de 3 horas, un macancán de esos gringos golpeando con una almadana, pero golpeando la sida.
porque temían que si pegaba duro pudiera tumbar el resto de la construcción, que ya de por sí era muy, muy inestable. Y cuando sacaron al niño de 8 años, ¿no viste ese? No, ese no lo vi. Imagínate ese niño, apenas lo sacan, el niño levanta los brazos como en señal de victoria, como si estuviera celebrando un gol, y todo el mundo aplaudiéndolo. Y Es con esto, conmovedor, hombre. con esto lo que quiero decir es que en medio de la crisis nunca es tan evidente el valor de la vida y el valor del instante como cuando se está en circunstancias normales. En circunstancias normales el pesimismo aflora, en circunstancias extremas aflora el optimismo. Y esa imagen, yo creo que esta imagen de este niño rescatado es el equivalente a esa cara de como si fuera el tango de Abraham, como abrazado con rencor, de quien se entrega mansa a la muerte, aquella imagen dulce de Omaira, con esos ojos color almendrados, abiertos de una manera impresionante, pero entregada mansamente, pues, es decir, sin miedo, sin resignación, sin impotencia, sino entregada mansamente, ¿cierto? Esa imagen se me quedó clavada a mí, pues, pero por toda la vida. Claro, hombre, esta imagen de este niño va a ser el emblema de Haití. Indudablemente. Me parece. Ahora, hay que ver, hombre, lo que es la solidaridad internacional. Cuando uno se pone a ver esa gente guerrerista, fastidiosa y pendenciera, hombre, por Dios, que se mantiene provocando pueblos, hombre, como si los pueblos tuvieran la culpa de las desgracias de otro. Un pueblo no tiene la culpa de nadie, hombre, por Dios. Un pueblo no se levanta. Hombre, ¿cómo es posible que lancen ese exabrupto como Evo Morales o como el de Nicaragua, que dicen que no, que los gringos lo que hicieron fue venir a invadir Haití? ¿Pero que va a invadir uno es serial, hombre? ¿Qué pudo uno ganar invadiendo ese serial? No, es que para la bobada no hay remedio, hermano. Para eso no han inventado ninguna pastilla ni ninguna inyección. Sí, yo estoy defendiendo a Estados Unidos, ni no, a mí qué me importa. Que el embajador francés o un francés también dijo lo mismo. Pero bueno, entonces, ¿por qué no llegaron antes los franceses? ¿O por qué estos que están diciendo que Estados Unidos invade? Mira, ¿por qué, por ejemplo, Venezuela, Chávez, pues, no ha suministrado petróleo para activar Haití? O plata, hombre. O petrodólares, así como lo regala Evo. ¿Por qué no dice que le perdona la deuda como lo hizo el Banco Internacional? El BID. ¿Cuál fue? Bueno, esos que prestan plata, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID. Una vaina de esas que prestan plata, hombre. Entonces, que prestan plata, pues, con muchos intereses. Ya que a vos y a mí nos prestan, ¿no? No, a mí me comen los intereses, hombre, no. No, parece que necesito un fiador bravo. No, gracias, acabé de votar, yo más bien... Vamos así más bien. Yo, déjalo así. Pero mira, hombre, es que la gente es estúpida, hombre, por Dios. Un país en crisis, se van a ayudar. ¿Qué te van a llevar de ahí, hombre, por Dios, hombre? ¿Qué se llevan? El país más pobre de América. ¿Del mundo? El segundo más pobre del mundo. Bueno, póngale pues ahí, ¿no es cierto? Y un erial. Si fuera tierra que tuviera algún valor. Eso lo acabaron. Es un erial, no hay nada. Por la corrupción y por todas esas cosas. Y la tierra es árida, ya es pura pizarra, porque acabaron con todos los árboles para poder cocinar. No hay bosques, es un desierto. Pero a mí lo que me sorprende es ese cuento, es que ensayando un arma provocaron ese terremoto. Que ensayando un arma. Digo yo, hombre, por Dios, esa gente desacredita la tragedia. Desacreditan la tragedia porque es que definitivamente por eso en Europa y en el llamado mundo desarrollado, en el mundo industrializado, tienen una idea tan mala, tan negativa de nosotros, porque nos creen completamente estúpidos. Nos creen estúpidos. Qué desgracia, hombre, por Dios, que tengamos que tengan que salir estas personas a dar esas demostraciones de imbecilidad y de cretinismo como los que estamos viendo nosotros ahora, por Dios. Imagínense, hombre, una crisis como la de Haití y 2 o 3 sujetos con intereses creados, muy malucos, por cierto,
aprovechando el río revuelto para hacerse notar. Ni siquiera para ganar, porque no hay ganancia de pescadores, que sino para hacerse ganar, notar. hombre, no. ¿Me disculpas? La imagen del niño levantando los brazos, yo no la tiene lista Carlitos. A ver, Carlitos, muéstranos Dale, pues. Listo, Carlos. A la idea. Mírelo. Uf, una imagen conmovedora. El triunfo de la vida sobre la muerte. ¿La podemos repetir, Carlos? Mira cómo le pega de suavecito, ve. Bueno, sí, listo. Dale, nosotros entramos aquí y ahí. ¿Ya? ¿Listo o no? Bueno, entonces volver a acomodar. De todas maneras, es la imagen del triunfo de la vida sobre la muerte. Esos son los que entraron a invadir a Haití. Esos son los que entraron a invadir a Haití. Los bomberos de Nueva York. Los bomberos de Estados Unidos. Eso. Míralo ahí. No, hombre, por Dios, hombre, no hay derecho, hombre. El triunfo de la vida sobre la muerte, vea. No. ¿Ah? Eso es maravilloso, hombre. Hombre, conmovedor. Carlos, mi Dios te pague. Mira cómo le pega para no dañar la estructura, ve. Bien. Hombre, muchísimas gracias, Carlitos. Dalo ahí salvado de las aguas, hombre. También. Uf. Entonces, yo creo que en épocas de crisis... Oiga, nos dice Carlos que ese otro niño es uno que tiene 23 días de nacido y también salvado de como después de 9 días. Oiga, hombre, por Dios, no. Después de 9 días ya, de 8 días de estar allá metido dentro de los escombros. Carlitos, muchas gracias. Ese es Carlos Hoyos, nuestro ingeniero, tan diligente, señor, que siempre está pendiente de todo. Señor, gracias, hombre, Carlitos. Él es parte de este programa, hombre, parte activa, hombre. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. No, definitivamente, a pesar de los bobos, no, de los estúpidos, recuerde que es peor la ignorancia que la... Bueno, no la voy a decir ahora porque no es el momento. Pero la hijuepuchez, pues, mejor dicho, es por la ignorancia. A pesar de la ignorancia y la imbecilidad, recupera uno la fe. Claro. Y sabe que hay solidaridad internacional y que hay gente que está dispuesta a servir. Y que el altruismo no se ha perdido. Y que se sacrifican. Y entonces aquí viene, obviamente que se plantea la pregunta, ¿cómo debe uno enfrentar la crisis? Pero es que no solamente estamos hablando de una crisis o de este tipo de crisis que son causadas por eventos naturales, en este caso desastres, sino cualquier crisis que tenga que enfrentar en la vida del ser humano. Pues bien, si ustedes quieren conversar con nosotros sobre este tema, bienvenidos son. Ya. Y Brian, tan diligente, ya también nos ahí la misma imagen. Ahí nos metió también la misma imagen. Hombre, Brian, hombre, muchas gracias, hombre. Muchas Caramba, gracias. No. Hombre, quienes deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números, ya saben, para llamadas locales, es decir, dentro del área metropolitana, ustedes pueden marcar el 381-5454, ahí aparece en pantalla, 381-5454, fuera del área metropolitana, el 851-1170. Y para las llamadas de larga distancia, 018-000 51-50-15. Ahí está en pantalla. Sí, señor. 018-000 51-50-15, y pueden seguir escribiéndonos al correo electrónico elbuota @teleantioquia.com.co. Ahí nos pueden escribir. Un agradecimiento muy cordial a Neiva Gisette Mendoza de Condoto Chocó, alias Paola. No, ¿sabe por qué ese alias de Paola? Porque está estudiando italiano y quiere ir a Italia. Unas felicitaciones para ella. Lo mismo que a doña Dionisia Moreno de Buenaventura, que están por aquí haciendo los cursos del Instituto Misionero Antropológico. Un saludo para todo ese grupo y para toda esta gente. Pues bien, ya saben entonces nuestros números, pueden empezar a marcar cuando lo consideren conveniente. Y recuerden, quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus parques, cementerios, barrios, calles,
monumentos, quebradas, puentes, el centro de Medellín, universidades, colegios, personajes. Pueden llamar al teléfono 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, quienes están interesados en adquirir el libro La Bella Villa, nuestro libro, el libro que publicamos el año pasado. Ampliado, ¿no es cierto? Ampliado, es una versión ampliada. Una reedición. Una reedición. Sí, señor. Y pues le anexamos más o menos unas 30 crónicas más. Pues a decir de quienes lo han leído, pues ha gustado. Así que no solamente como lectura para el solaz, sino también como herramienta y como manual para conocer la ciudad. Ya saben, La Bella Villa, el libro La Bella Villa, pueden llamar al 310-540-3833 y ahí les darán toda la información sobre el libro. Comenzamos con nuestros televidentes. David Brujes de Bogotá, bienvenido, David. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias, profesor Juan Manuel y Armando. Buenos días. Bienvenido, David. Gracias. También quería saludar también a las personas de control de Teleantioquia, ya que también hacen posible el programa a esta hora de la madrugada. Bueno, respecto al tema del día sobre las crisis, es importante tener calma, serenidad y no perder la esperanza ni la paciencia, porque desde cualquier punto de vista que uno tome siempre va a haber un camino y uno tiene que tomar el camino que el corazón y que la razón más crea conveniente. Pues con el ejemplo de los niños que fueron rescatados por los bomberos americanos, como ellos no tenían la posibilidad de desesperarse, por eso se salvaron. Pero había gente que tiene más oportunidades de salvarse y teniendo la razón y la capacidad de discernir, son las primeras personas que se entregan. Porque sí, se puede salvar un niño de 22 días de nacido que no toma alimento y que no ha sido cambiado durante 8 días. Es cuestión de manejar la mente y de manejar los pensamientos y saber que alguien está en la capacidad de salvarlo a uno, o un grupo de personas, o la entidad muy grande que pues para mayoría le llaman Dios. Sí, eso es dependiendo sí, la concepción religiosa que tenga cada persona. Entonces, eso es absolutamente cierto. Siempre van a haber vicisitudes, siempre van a haber problemas y siempre van a haber cambios, pero todo cambio es bueno, porque la tragedia que pasó en Haití, los 75,000 personas que murieron no van a morir en vano, ya que las 7 millones de personas que quedaron vivas, la comunidad internacional por fin se va a acordar de ellas y va a hacer que el país más pobre de Latinoamérica sea un país pujante. Pero también si la gente que vive allá cambia también la manera de pensar. Absolutamente cierto, de acuerdo. Sí. Es decir, sobre las crisis se construyen siempre los grandes milagros. Que lo diga Armenia, Sí. el eje cafetero, en Que no 3 diga años... Alemania, hombre, el milagro alemán, Sí. o después Japón, el milagro Sí, sí. japonés. Quería referirme primero al eje cafetero, que en 3 años se reconstruyó y ahora es una zona pujante y uno de los sitios más atractivos para ir a Muy visitar. hermoso, Sí, además. porque Entonces después de Japón Antioquia, sí. porque después de Antioquia el eje cafetero es de los sitios más hermosos que tiene el país y con mayor crecimiento económico en esta última década. Exactamente. David, por lo que nos toca, gracias. Sí, no, es verdad, porque la riqueza que se concentra en Risaralda, en Caldas y en Armenia sobrepasa la riqueza de Cundinamarca. Así y eso que es. somos Bueno. más municipios y somos personas que estamos cerca de la capital, pero la desidia y la falta de trabajar en grupo es lo que a nosotros las personas del interior y más en especial las personas de Bogotá nos tienen complicados. Mire, yo no sé si seguramente que esto va a despertar reacciones encontradas a lo que voy a decir. No con esto pretendo justificar nada, pero esta crisis que ocurrió en Haití puede ser la salvación de ese país, que inexorablemente iba hacia el abismo porque no tenía de qué agarrarse. Ahora necesariamente tienen que generar empleo para reconstruir, no, es y decir, se ahí tiene va a que haber levantar. pleno empleo para toda la gente en edad productiva en Haití para reconstruir todo el país. Y si hay trabajo,
Obviamente que se puede comprar, y si se puede comprar, se puede incorporar al progreso y al desarrollo. Se puede crear economía que no la tenía, entre otras cosas. Pero, dependiendo si el país como tal toma la directriz de no dejarse influenciar de cierto tipo de movimientos y corrientes que hagan que el aparato estatal solo trabaje y los ciudadanos esperen a que el pueblo, el mismo Estado, les mendigue cosas. Porque es muy importante que el pueblo tome conciencia de que tienen que trabajar juntos para poder hacer de su nación una nación respetable y una nación querida por los demás países de Latinoamérica, y que no la vean como los parias de Latinoamérica. Así es. Y vigilar la corrupción, ¿no? Porque ya debe haber un poco de vivos esperando a ver dónde llegan los dolaretes. Esperar que no lleguen personas de República Dominicana y de más países que no estén en edad productiva para llegar a pedir casa en Haití. Sí, así es, David. Yo quería también ya saludar a las personas que nos ven y también recordar a las personas que entren al grupo de Facebook, los dos que hay abiertos, que es había una vez radio super @hotmail.com y el del programa el búho de la Enriqueta @hotmail.com. Ya para el día de mañana sábado va a haber programa de 11 a 12 del día en Radio Super con la historia de la independencia de Colombia, para celebrar el segundo bicentenario de la independencia de Colombia. Vamos a hablar de cómo se desembrolla esa revolución de los comuneros y cómo traicionan a Galán y cómo lo matan. Y lo más paradójico es que toda esa revolución empezó en la devastada Haití. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todo. David, gracias por todo. Noche, buenos días. Noche, buenos días. Bienvenido siempre. Gracias. Desde la puerta de Oriente, don Héctor Rodríguez. Bienvenido, don Héctor. Desde Guarnes, puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento y en los diferentes lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional. Buenos días. Una de las características de la Edad Media, comprendida entre el siglo V y el siglo XV, fue determinar en la parte religiosa una fuerza sobrecoedora frente a cada suceso y la continua relación de cada acontecimiento con el poder de Dios. Ahora bien, el ser humano ha experimentado una serie de sucesos en que la naturaleza se ha ensayado con el hombre, entre ellas los grandes terremotos donde la capacidad humana solo se remite al miedo, asumiendo finalmente una resignación que solo se acompaña con la solidaridad del pueblo sobreviviente, que en cada acontecimiento siempre deja conocer lo profundo del ser humano, que se sobrepone a cualquier malentendido, rencor o tendencia enemiga, tal y como se ha verificado en la reciente catástrofe de Haití, donde la solidaridad mundial se ha volcado ignorando cualquier condición racista, religiosa o política del país más pobre del continente americano. Esto fue un aporte para el Búho desde Antioquia. Muchas gracias, muy buenos días y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre, muy gentil, muy amable. Desde Laureles, Edwin, buenos días. Sí, muy buenos días. Hombre, no me canso de felicitarlo, hombre, darle las gracias por entretenernos, por instruirnos, por educarnos, por tantas cosas buenas que hacen por los que trasnochamos hasta esta hora esperándolos a ustedes. Don Edwin, muchas gracias. Hombre, primero que todo, lo que atrevieron a decir estos señores del arma de... No, hombre, qué estupidez. Yo, listo, que lo diga el loquito de la esquina, que lo diga Edwin Pérez, que lo diga... Pero, hombre, que el presidente, el representante a nivel internacional de uno, que lo ve todo el mundo, diga eso... Me muero de la vergüenza, me cambio de nacionalidad, hago cualquier cosa, pero es que no, eso no hay derecho que salgan con una estupidez de esas, hombre. Es que para la huevonada no han hecho nada. Eso, y el que lo invente va a llenar de plata todo ligerito. Hay 3 canecadas, le mando al señor. Hombre, por Dios, sí le alcanzarán. No. No, Edwin, pero
Es bueno cuando ya hay una audiencia internacional que entiende las cosas y que se da cuenta de las realidades, por Dios. Si no hubiera sido por el plan Marshall, por ejemplo, que fue de un general americano y que seguramente pues estuvo en contra de Alemania hasta el último, en contra del eje, pues, ¿no? De Berlín, Roma, Tokio y de los que manejaban eso, que son los culpables de las cosas de guerra, ¿no? Y sin embargo, cuando los vio en la miseria, dijo, no, a esta gente hay que ayudarla a levantarse, no los podemos acribillar, pues no los podemos acabar. Entonces, hombre, por Dios, fíjese usted dónde van, ¿no? Sí, y pienso lo mismo de... Y el general MacArthur en Japón, hombre, qué nobleza, hombre, por Dios. Cuando el emperador Hirohito se fue donde él, se le presentó y dijo, vengo a que me fusile para que no toque al pueblo japonés, me hago responsable de todo lo que pasó. Él dijo, no, hombre, que lo va a fusilar, hombre, venga a ver, hombre, camine, ayúdeme, para que levantemos este pueblo. Eso es nobleza. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el oyente ahorita y con lo que dice usted. ¿A dónde más va a caer ese pueblo? ¿Dónde más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más fondo tiene para caer? Yo creo que ya tocó fondo. Ya de aquí es renacer, es salir adelante, es trabajar. Y hizo que todo, y esta tragedia hizo que todo el mundo pusiera los ojos allá. Así es. Yo digo que no hay mal que por bien no venga. Eso, a ver, son muchos los que murieron, pero yo creo que es un renacer para ese pueblo. Cierto, estamos totalmente de acuerdo. Es una crisis, y de las crisis siempre sale algo bueno. Sí, es que yo creo que todas las personas tenemos esa parte sensible. Uno se coloca en el lugar de la persona. Yo veía las imágenes de un padre con un niño herido parado en una ciudad destruida sin para dónde lo va a llevar, no hay hospitales, no hay comida, no hay agua, no hay nada. ¿Qué hace con ellos? Eso a mí se me vino, yo lloré en ese momento imaginándome yo en ese lugar con mis hijas en los brazos. Eso tiene que sacar lo más sensible y lo mejor que tiene la humanidad. Así es, Edwin, cómo no. Y eso le devuelve a uno la fe en que el ser humano es bueno. Es decir, que de pronto hay una competencia feroz, hay todo lo que se quiera, pero la esencia... Y hay mucho bobo. Y hay mucho bobo también, claro, tiene que haber, claro. Porque este mundo es un mundo equilibrado, hombre. Claro, sí. Pero de todas maneras, la esencia es que el ser humano sigue siendo bueno. Sí, bueno, de todas maneras, muchas gracias y dejo la línea para que sigan llamando. A usted, Edwin, muy amable. Hasta luego. Nos está llamando Elda Uribe. Elda Uribe desde Manrique. Elda, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted cómo está? Muy contenta de escucharlos. Gracias. Hago una cosa todos los días, me acuesto temprano y pongo el reloj para que me despierte para verlos, para escucharlos. Siempre. Bueno, Elda, muchas gracias. Pero nos hace un favor, quítele todo el volumen a su televisor y escúchenos por el auricular del teléfono. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias, adelante. Muy bien. Vea, lo que yo quiero decir es una cosa que ustedes vienen diciendo y repitiendo todo el tiempo, que en estas crisis siempre devuelve la fe, la vida, es decir, la fe en que el ser humano, en su esencia, lo que usted acaba de decir, es bueno, siempre resurge lo mejor de la gente. Y quiero recordar la leyenda del ave fénix, que siempre los seres humanos, los países, cada vez que hay una tremenda crisis, de su ceniza resurge una cosa buena y preciosa. Entonces a mí me tiene totalmente conmovida la crisis de Haití. Me conmovió mucho, por ejemplo, Felipe Arias, en esa, pues un periodista que tendría que ser o que debería ser imparcial, nunca jamás frío, pero sí, digamos, al margen, digamos, del llanto y la forma como llora, diciendo que no puede más con el sufrimiento de los seres humanos que está viendo a su alrededor. Entonces lo que quiero es felicitarlos por esta preciosidad de programa, la instrucción tan alta de la cultura general de la que estamos partícipes y más que todo recuperar la fe y la
certeza de que el ser humano en el fondo es bueno. Ese decir pues que estamos perdidos, esto demuestra que no estamos tan perdidos, que hay mucho de donde agarrarnos. ¿Estamos? De acuerdo, Elba, Claro, absolutamente. muy de acuerdo. amable. Muy bien, Así es, feliz muchas noche, gracias. que Dios los vea. A usted muchísimas gracias y bienvenida siempre. Hasta luego. Hasta luego. Desde Campo Valdés, Luis. Luis. ¿Se fue Luis? ¿Aló? Luis. Bueno, tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcar los números que aparecen en pantalla. El 381-5454 para llamadas locales, es decir, dentro del área metropolitana. El 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana. Y el 018-051-5015 para llamadas de larga distancia. Así es. ¿Tenemos correos o no? No, a ver, el niño rescatado. No, tenemos los mismos de Brian, los que nos mandó Bueno, Brian. tenemos líneas abiertas cuando ustedes lo consideren conveniente. Hombre, Aquí hay un correo de doña Diana Mosquera Urrutia. Muchísimas gracias por el saludo, doña Diana, se lo retornamos y bienvenida siempre. tenemos líneas disponibles. Yo creo, Juan, que todas estas cosas, todo esto que ocurre, es algo que no digamos lo que es determinismo, pues porque no lo es, no es determinismo, pero que yo creo que también es de cierta forma un revulsivo que nos lleva a replantearnos muchísimas cosas como género, como seres humanos. Y la palabra está bien empleada, hombre, porque cuando uno, por ejemplo, tiene el estómago muy mal, ¿no? Muy dañado, lo mejor es una buena diarrea. Sí, señor. Sacar todas, un purgante. Sí, señor. A ver, Jorge. Aló, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. ¿De dónde nos llama Jorge? De Calasanz. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la opinión que yo tengo al respecto, y no me gustaría sonar como aguafiestas, aunque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero me parece que lo que le pasó a Haití, dicho sea de paso, hay mucha gente que sabe que Puerto Príncipe es la capital de ese país que era semi desconocido. También es cierto que es mediático este hecho porque en Colombia pasan cosas similares, sin embargo no tienen el apoyo de los medios de comunicación. Para no ir más lejos, aquí mismo en Medellín hay barrios muy pobres que con gente, no diría con las mismas necesidades, porque en Haití las cosas están muy complicadas por lo que se puede ver, pero bueno, sí vale preguntar por qué el gobierno o la misma gente no impulsa para que saque a su mismo pueblo adelante. Porque, por ejemplo, en África que la pobreza viene de décadas atrás, porque la gente o los presidentes también no se unen para decir, bueno, ayudemos a este continente a llevarlo adelante, que por fin salga adelante? No sé, quizás la misma falta de mediatismo haga que no se vean lo que se está haciendo por estos territorios, pero sí debería ser como que un punto a tocar. ¿Qué les parece? A ver, Jorge, usted ha puesto el dedo en la llaga, digámoslo así. Mediatismo hay mucho con respecto a Colombia, pero completamente negativo y desinformación por todos los costados. ¿Por qué? Porque aquí hay una manada de apátridas que se solazan yéndose a otros países a mendigar, hablando mal de Colombia. Desgraciadamente, eso es lo que nos está tocando vivir. Mira, hay una cantidad de ONGs que, sin vivir la realidad colombiana, están ayudando a que Colombia se destruya. Y hay una cantidad usted sabe que en el mundo hay mucha ignorancia. Uno cree que por el hecho de estar en Europa, allá está el saber, allá está la cultura, allá está la ilustración. No, allá también hay mucho bruto. Y comen cuento. Y comen bastante cuento. Y el colombiano para eso no es ningún pendejo, ¿no? Para echar cuentos. Entonces, esa propaganda negativa que hay contra Colombia no es que se la hayan inventado allá, sino que de aquí mismo y a través de medios se la han llevado.
por Sí. defender intereses politiqueros, por el egoísmo, por la ambición, porque aquí estamos sufriendo un coletazo muy terrible y es el deseo del dinero fácil, la corrupción y la gana de vivir de cuenta de otros sin necesidad de trabajar. Además, que cuento una anécdota personal, y es que hace una semana vinieron unos amigos argentinos y me decían: Jorge Luis, desde que llegamos a Colombia hemos visto los noticieros y solo son muertes, muertes y muertes. Entonces, Exactamente. los mismos colombianos nos hacemos el mismo papel El que harakiri. salimos a mendigar, decimos: no, Colombia no es muerte ni narcotráfico, y los medios mismos de comunicación están haciendo mostrar esa cara, entonces es muy complicado. Usted lo dijo al principio, un show mediático. A mí pues es decir, yo respeto profundamente a los medios de comunicación y trato de no hacer juicios de valor, pero sí me parece muy deprimente que al montar, es decir, amerita el que se haga todo el despliegue posible sobre lo que está ocurriendo en Haití y que todos nos concienticemos de la necesidad de ayudar. Pero me parece deprimente ver cómo, por ejemplo, hacen una presentación de un show con imágenes de muertos, con imágenes de gente llorando, de la cara vendada, todo un montaje show. Hombre, que probablemente esto ayuda a recoger más dinero, a recoger más, perfecto. Pero las penas también tienen pudor. Pero, exactamente, pero es que detrás de eso, ¿qué es lo que hay? ¿Hasta qué punto se pregunta uno si lo que se pretende es fomentar la solidaridad o simplemente explotar el morbo para que la gente lo vea y aumentar el rating? Jorge, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 18. Ah, está muy pelado, mijo. Sí. Está peladito, pero vea. ¿Está de acuerdo con lo que dije, Jorge? No, sí, por supuesto, no, y sobre todo con lo que usted comentó acerca de que esta es la oportunidad para que Haití salga adelante. Me gusta mucho esa idea. Mire, Jorge, Cuénteme. ¿a usted no le tocó vivir o ver por el mundo la imagen de Biafra? No. Ese niño desnutrido que prácticamente lo están comiendo los gusanos y lleno de moscos. No. Pues hombre, se dice que esa fue un show publicitario que se montó en Suiza para conseguir plata, utilizando esa imagen que conmovió al mundo, porque es que eso sí es terrible, pues, como le digo, ver a un niño que lo están chupando los moscos, y completamente deshidratado, con los labios secos, los ojos desorbitados y en los huesos. Esa imagen, como le digo, causó la impresión más grande que usted se puede imaginar hace por ahí unos 35, 40 años. Por ahí pues unos 40 años. Y después se descubre que eso fue un negocio para conseguir plata. Hombre, no hay derecho. Del gobernante de turno, de la élite de turno, claro. En connivencia con algunas entidades europeas que también iban a llevar dinero. Y asimismo recuerdo la imagen del niño, que uno lo ve agonizando y está un gallinazo parado esperando. Sí, no, terrible, Jorge. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo también, como lo decían los compañeros anteriores que habían participado, yo soy de los que me quedo despierto viéndolos. Y bueno, esto me ha servido muchísimo para no sé, ayudar ahí en algo en los ensayos de la universidad. De algo sirve. Muchísimas gracias por todo. A la orden siempre, Jorge. Gracias, muy amable. María Victoria nos está llamando desde Calasanz. María Victoria, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, muchas gracias. Quiero felicitarlos por ese gran programa. Yo soy una persona ya, una viejita de 63 años. Me quedo a veces trasnochando para verlos, porque me parece muy interesante su programa. Es una peladita, hombre, por eso. Pues mi espíritu y mi corazón sí es muy joven. Es que en la voz se le siente. No me siento por ese lado, pero ya los años no vienen solos, no nos metamos mentiras. Se le siente en la voz. De todas maneras, yo los quiero felicitar por ese gran programa, me parece muy instructivo, los temas son maravillosos. También quiero saludar a toda la audiencia nacional, a la local, a la internacional, y quiero hacer un comentario sobre lo que están hablando ustedes sobre las crisis. Primero que todo, yo siento que nosotros somos un gran país y el mundo en general tiene más gente buena que mala. Colombia es un gran país. Antioquia, lo adoro, es una gran región con gente siempre echada para adelante, un departamento pujante,
lleno de grandes valores, pero desafortunadamente siento algo, lo que ustedes estaban diciendo. Con todo respeto, sin tratar de atropellar los medios de comunicación, pero los medios de comunicación están fallando en una forma terrible en Colombia. ¿Por qué? Por eso que ustedes están diciendo, siempre resaltan lo malo, ya se volvieron amarillistas. De cada lo malo que pasa en Colombia, lo repiten y son 15 días repitiendo lo mismo. Pasa algo bueno, lo informan, pero nada pasó. Otra cosa, yo creo que para tener una Colombia y un mundo mejor, vamos a tener que dejar de hablar tanto de paz y empezar a hablar de educación y de justicia. Porque el día que hay educación y justicia, lo hay todo. Yo creo que se debe empezar por la juventud. Y empecemos nomás por el Ministerio de Educación, que está fallando demasiado. ¿Cómo es posible que ayer escuchaba yo, me sentía un poquito defraudada? Porque un medio de comunicación como este de Antioquia, que a mí me parece el mejor canal, sin tampoco demeritar a los otros. ¿Por qué me parece el mejor canal? Porque es el canal que no es lleno de novelas, ni de cosas enfrentadas con los otros canales, simplemente hace cultura, desde que amanecen, hacen cultura hasta estas horas que, mire, yo me quedo escuchándolos a ustedes. Pienso que me parece algo que no puedo creer, que el Ministerio de Educación, en lugar de los cuadernos, tener como norma que haya un prócer, que haya una de las maravillas del mundo, algo que eduque, le colocan a los niños desde pequeños a una modelo. Las modelos yo las respeto muchísimo, trabajé con ellas porque yo fui gerente de una marca aquí en esta región de ropa de dama. La respeto sobremanera, es una profesión muy valiosa, yo sé eso, pero yo no creo que a un niño de tercer y cuarto elemental ni a una niña se le deba estar mostrando en un cuaderno, que no tiene que ver nada con el modelaje todavía, colocando una modelo desnuda en un colegio. A mí me parece que el Ministerio de Educación esas cosas las debía corregir. Sí, no a lugares, es decir, es que no tiene sentido, no tiene. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y mucho más que las mismas modelos se presten para vender un cuaderno, hombre, es que empelotarse para vender un cuaderno. Y otra cosa, no, y es que, un momentico, las modelos yo las traté mucho, las adoro, tengo amigas, personas, unas señoras, pero es que son mis grandes amigas. Tuve un grupo de 10 modelos muy famosas de Medellín que trabajaban conmigo en los desfiles en una marca que yo trabajé muy famosa aquí en el país, era la segunda empresa en venta de ropa de gama, una factoría de 8.500 metros en Bogotá. Pero hay una cosa, yo siento que nosotros estamos fallando. Yo digo, ¿a dónde están las asociaciones de padres de familia? Es más, con todo respeto, creo que la curia también le está faltando mucho. Porque ellos están en muchas cosas, pero a ver, ¿por qué nunca salen a protestar por estas cosas? Eso sí, no digamos que dicen que van a incrementar el uso de los condones, ahí sí salen a poner los gritos en el cielo. Pero no se dan cuenta de la cantidad de embarazos que hay, que es mejor un condón a tiempo que un niñito indeseado y unos muchachitos con una vida deshecha. Porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que desde los 18 años tuvo una bebé. Entonces, esas son cosas muy difíciles. Pero entonces, a nosotros, los adultos, los políticos, los sacerdotes, los colegios principalmente, el Ministerio de Educación, que permite una cantidad de palabras soeces en programas en horas que están los niños. A mí me parece que nos está faltando esa honestidad. Nos estamos poniendo muchas caretas y queremos mostrar siempre a toda hora hablar de paz. Hay que empezar por educar a los niños. Y la televisión y la radio a veces, no toda la radio ni toda la televisión, pero algunos periodistas y algunas emisoras, yo los invito a que ustedes por la mañana, ya creo que lo saben, uno prende la radio, es más, no por echarle cepillo a Teleantioquia, pero siempre he dicho que es el mejor canal que hay nacional. No necesité que le dieran ningún premio de Mercurio de Oro ni nada para yo saberlo, porque me ha educado demasiado Teleantioquia. Porque yo en las tardes oigo sus programas, me parecen muy instructivos, y es una televisión que educa. Pero vamos a ver los canales enfrentados, ustedes saben cuáles son para no mentarlos. Entonces, si usted mueve el televisor aquí, hay una novela, y al otro lado hay una novela casi con el mismo argumento. Y me parece que el Ministerio de Educación está fallando terriblemente. Ya es hora, yo aprecio mucho. ¿Y el de Comunicaciones? Por eso, el Ministerio de Educación y el de Comunicaciones, ambos. Porque están permitiendo, es más, si aquí no empezamos a educar a los niños desde kinder y a sus mamás, que a veces se vuelven tan plásticas,
y que al muchachito le ceden en todo lo que pide. Si le piden un helicóptero se lo dan, todo. Esa no es forma de educar, y nosotros sinceramente no entiendo, porque somos un país tan católico, pero a veces nos falta mucho. Ese catolicismo también queda muy en entredicho. No, pues que se sea católico, allí venga. Sí. Pero es que pero lo que tiene que haber es un sentido más de la ética y de la moral. Exactamente. Que tiene más un carácter espiritual. Pero yo diría que estamos logrando, siendo de los países unas personas tan echadas para adelante, que hemos dado ejemplo en un país y en el mundo, unas personas que tuvimos y hemos tenido y todavía seguimos teniendo tantos valores, porque hemos permitido y le hemos abierto la puerta prácticamente a lo que nos dejó el narcotráfico. Cosas que no son lo que fue una Antioquia grande y altanera, de verdad, una Antioquia de arrieros, una Antioquia de lucha, no una Antioquia de plata fácil. Pero a los niños, las mamás les piden el cielo y el cielo se los baja. Se está maleducando a la sociedad. Y entonces no podemos esperar que hayan niños educados, que hayan personas, que Antioquia cambie y que Colombia cambie. Hombre, ¿por qué un niño, pregunto yo, tiene una puñaleta en la billetera, donde sea? Yo tuve mis hijos en el colegio San Ignacio. Todos los días yo miraba el morral de mis hijos, a ver qué tenían. Un lapicito. ¿Usted de dónde sacó este lapicito? Es que yo me lo encontré. Hágame el favor y lo devuelve. ¿A dónde lo encontró? En el colegio. Entonces tiene dueño, vaya, llévelo acá. Pero mami, es que ese pedacito no es suyo, yo no se lo he comprado. ¿Qué es? ¿Usted por qué lo tiene? Así es. Cambié con fulanito. No, señor, es que usted no va a cambiar nada con fulanito, porque usted es hijo de familia y lo que usted tiene se lo dimos nosotros. Usted no tiene permiso para cambiar. Ese es el muchachito que en el mañana entra a la casa, está casado, saca el televisor sin permiso de la señora y va y lo cambia, lo empeña. Claro. María Victoria, muchísimas gracias. Por eso yo les agradezco a ustedes que están en los medios de comunicación. Me gustaría un día conocerlos, de pronto más adelante los llamo y quisiera conocerlos personalmente para que de pronto empezáramos una campaña, porque yo he tratado mucho de hacer eso, me ha gustado ser líder, me encantaría trabajar con los niños y empezar a concientizar a los colegios y sobre todo a las asociaciones de padres de familia, que las veo también muy ausentes. No sé dónde están, porque no sé, ¿para qué tanta asociación de padres de familia si se dedican no sé a qué? No entiendo a qué, porque ya deberían estar. Vea eso nomás de los cuadernos que le digo, por Dios, los cuadernos costosos. María Victoria, se nos acabó el tiempo. Bueno, me encanta saludar. Muchísimas gracias y discúlpenos, por favor, y vuelva a llamarnos. Javier en Itagüí. Javier. Aló, Javier. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, don Néstor? Muy bien, afortunadamente. ¿Y usted cómo está? Bien, ¿y Juan? Bien, Javier, muchas gracias. Muy contento. Me alegra. No, aquí viendo el programa y queriendo compartir pues con ustedes una... ¿Por qué no nos habla un poquitico más fuerte, sí? Sí, queriendo compartir con ustedes como una historia, una anécdota que sucedió pues acá a una familia conocida. No, resulta que una señora tenía un hijo muy joven y me hizo recordar pues ahora lo que estaban comentando ustedes acerca de los temores hacia la muerte y la forma como muchas personas la afrontan. Entonces lo que sucedió con este joven fue que un día él le comentó pues a la mamá que él se iba a morir. Pero pues fue un comentario la mamá no lo tomó muy en serio. Aparentemente inocente. Sí. Y entonces el muchacho de repente se sintió enfermo y le dijo a la mamá pues que lo llevara al hospital, y lo llevaron a eso de las 6 de la tarde. Y los médicos que lo revisaron dijeron que eran cálculos que tenía. Entonces lo tuvieron colocado de droga y como hasta las 12, 1 de la mañana le dieron salida. Y llegaron a la casa y entonces la mamá comenta que cuando el muchacho le dijo mamá, quiero que te recuestes aquí conmigo,
esta es la última vez que vamos a dormir juntos, entonces quiero que te acuestes a mi lado. Y la mamá le dijo, hijo, por favor, deja esas bromas tan pesadas. Y ella le dijo a todos, pues si quieres que me acueste a tu lado, me va a acostar, y se acostó ahí. Y durmiendo, de pronto la mamá sintió que el muchacho echó como babasa por la boca, y en ese mismo momento el muchacho murió. Muy impresionante. Muy impresionante eso. Javier, se nos acabó el tiempo, qué pena. Muchas gracias por esa bonita Discúlpenos, historia. pero vuelva a llamarnos con más tiempo y le damos el tiempo que usted necesite para su aporte. Gracias, Javier. Claro, ustedes. Gracias, y gracias por trasnochar con nosotros. Que esté muy bien. Llegamos al final de nuestro programa, así que sacamos conclusiones. Juan. Pues miren, Néstor, aquí nos manda Cristian Ángel una bella historia de Paulo Coelho. No creo que haya mucho tiempo para leerla, pero la voy a guardar porque vale la pena conservarla. Habla de un hombre que murió fulminado por un rayo con su caballo y su perro. Cuando ya pasó al infinito, siguió una senda con sus dos amigos, con el caballo y el perro. Y caminaron hasta que ya estaban muriéndose de la sed y encontraron un castillo de mármol y con puertas de oro. Y el hombre le preguntó al guardián, ¿este es el cielo? Y le dijo, sí, es que necesitamos beber, necesitamos tomar agua. Y dijo, entre usted y tome toda el agua que quiera, pero es que mis amigos también. Dijo, nuestros amigos no pueden entrar. Entonces el hombre renunció a eso y más bien siguió. De pronto llegó por allá a una talanquera, a una puerta toda mala, y entró y se encontró con un vigilante y le dijo, hombre, venimos muertos de sed, ¿qué podemos hacer? Y dijo, entren, que hay un estanque y pueden tomar toda el agua que quieran. Y yo preguntó, ¿y este qué sitio es? Y yo, este es el cielo. Y yo, pero el cielo no era ese otro que nos encontramos en el camino, tan hermoso, tan... ¿por qué era así? ¿O por qué es así? Y dijo, no importa, este es el cielo. Y dijo, ¿y ustedes por qué permiten que otra persona utilice el nombre de ustedes? Y dijo, lo dejamos porque allá ese es el infierno y allá se quedan los que abandonan a sus amigos. Muy bonito. Bonito, Cristian, muy amable. Muchísimas gracias. Pues hombre, yo creo que en las crisis es cuando realmente uno puede medir la estatura del ser humano. Y todos tenemos que partir de un principio que aparentemente puede ser muy práctico, o miremoslo desde la perspectiva práctica nomás. Cuando nosotros le ayudamos a alguien, de alguna manera eso que estamos haciendo lo estamos haciendo por nosotros mismos. Y es algo que se va a revertir en algún momento de la vida. Y si no con uno, con alguien cercano a uno. Y así sea, entonces, por un principio práctico, es un buen negocio ayudar. Y entender que en la crisis es cuando se abren las puertas y es más límpido el horizonte. Porque a veces la comodidad del agua tibia levanta un vapor que no nos deja ver nuestra realidad. Y nos adormilamos y nos anquilosamos. Pero la crisis, como nos sacude, nos permite ver el mundo tal cual es. Y por lo tanto, nos ayuda a que aflore el verdadero hombre, la esencia del hombre, que es necesariamente buena. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Culminamos el ciclo semanal. Les recordamos que quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden llamar al 310-540-3833 y ahí les darán toda la información. Por ahora, muchísimas gracias, feliz fin de semana y no se vayan porque aquí sigue la mejor programación porque este es el canal público más visto en Colombia y todo esto se debe a que sentimos y contagiamos la pasión por lo nuestro.